El Barça de Hansi Flick tiene la mejor presión de Europa y ante el Girona lo volvió a demostrar. ¿Cómo logró la victoria el equipo de Flick ante el Girona de Michel? En este vídeo lo vamos a analizar. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva semana, ya a punto de llegar al mes de abril, encarrilando el tramo final, el tramo decisivo del curso, con las 3 competiciones en juego. Y hoy toca hablar del Barça 4, Girona 1, un partido que certifica el liderato del Barça y que nos vuelve a decir que el equipo de Flick en este 2025 todavía no ha perdido y en Liga solo se ha dejado 2 puntos. Lo hizo en enero en el campo del Getafe, sumando todo victorias en el resto de encuentros. Y volvemos a ver un muy buen partido del Barça después del 3-0 a Osasuna al cabo de pocos días, con un equipo que no ha podido descansar tanto, que ha tenido que hacer un esfuerzo. El Barça firmó otro gran encuentro, otro gran partido ante el Girona de Michel, siendo uno de los partidos en los que más se ha visto cómo ha dominado la presión, esa presión asfixiante del FC Barcelona, más allá de todo lo que hicieron luego con balón. En este vídeo, en la lupa de hoy, vamos a analizar todo lo que sucedió, todos los detalles tácticos a tener en cuenta para este tramo decisivo de la temporada, que nos dejó muchas cositas el partido de ayer, así que os animo, como ya sabéis, a darle like al vídeo, a comentar aquí abajo lo que os pareció, os animo a suscribiros y si queréis apoyarme podéis ser miembros del canal para no perderos los directos que voy a ir haciendo, además de disfrutar de otras ventajas y poder apoyar el contenido que hago. Como siempre, vamos con los datos de Hadel StatsBomb para poder tener más información y aquí os dejo el radar de pases del Girona ayer ante el Barça, uno de los equipos más propositivos de la liga. Fijaos cómo quedó reducido el equipo de Michel en todo el partido, un radar que muestra que prácticamente todos los futbolistas, salvo Arnaud Danjuma, tuvieron participación en campo propio. El Barça no dejó respirar al Girona en una presencia minvada de la mayoría de futbolistas, con poco peso en campo rival y por lo tanto un Girona que se quedó en solo 4 remates. De hecho, el Barça, ojo al dato, ha firmado 2 de los mejores partidos defensivos de la temporada ante Osasuna y Girona, encajando solo 5 remates en estos 2 encuentros. Son cifras brutales que demuestran que el Barça está llegando al tramo final a tope de confianza. Si vamos al 11 del FC Barcelona nos daremos cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver. Un Barça en campo contrario, hundiendo al rival. Ese Pedri-Eric en el doble pivote le dio mucho al FC Barcelona. La presencia de los laterales también bastante alta. Fijaos la altura de Gerard y de Jules Koundé, los dos jugando en una posición bastante alta, lo que le permitió al Barça hundir mucho al Girona. De nuevo un Lamine Yamal recibiendo la mayoría de pases en ese sector diestro. Fijaos, ¿no? Con ese Lamine Yamal participando muchísimo. Buena presencia de Fermín y de Gavi en zonas interiores. Y un Barça que en definitiva cuajó un gran partido, teniendo muchísima posesión, prácticamente el 70% del balón en campo rival, generando multitud de ocasiones y por lo tanto un Barça que hizo en esencia lo que Flick le pide: robar rápido y atacar mucho. Una de las claves del partido del Barça fue la presión tras pérdida. Os estaba diciendo que para mí fue el partido en el que más se vio y os voy a dar un dato. El Barça defendió ante el Girona lo más alto de toda la temporada, es decir, fue el único partido en Liga en todo este curso en el que el Barça defendió de forma media en sus acciones defensivas a más de 70 metros de distancia de su portería. El único partido de toda la temporada en la que logró dicho dato fue ante el Girona, donde además vimos a un Barça que recuperó 53 de los 88 balones totales, aquí lo tenéis en este mapa, en campo rival, es decir, más del 50%, una cifra altísima, con Pedri, quien si no liderando esa clasificación con 11 balones recuperados en campo del Girona, una cifra de nuevo muy alta, un Pedri que está siendo absolutamente determinante en esa faceta, pero un Barça que recuperó muchísimo en el campo del Girona, apenas le permitió acierto en el pase. El Girona de hecho se quedó en el 71% de acierto en este tipo de situaciones, un porcentaje bastante bajo, y un Barça que dominó muchísimo todas esas segundas jugadas que le permitieron recuperar muy rápido la pelota para hundir de nuevo al equipo de Michel. La estructura base del Barça para la presión fue la de situar a Gavi con Lamine Yamal en la punta de esa lanza, con Lewandowski y Fermín un pelín más atrás. Así el Barça de Hansi Flick ganó, por lo tanto, a un Gavi muy agresivo en la zona de Daley Blind, del jugador de más talento, de más capacidad pasadora en esa línea del Girona, y Lamine Yamal acompañaba en el otro costado, retrasando la posición de Lewandowski, y un Fermín que estuvo muy activo. Por lo tanto, el Barça ya construía una red de seguridad alrededor de Lewandowski,
con jugadores que destacan por su agresividad en el caso de Gavi y de Fermín y por su inteligencia en el caso de Lamine Yamal, sobre todo porque dejó acciones defensivas de mucho nivel. De hecho, vimos a un Lamine Yamal que durante todo el primer tiempo, sobre todo, se encargó de defender muy bien situaciones de 1 para 1, causando el pánico en la línea defensiva del Girona, porque Lamine, a más allá de el talento que tiene, de la capacidad que tiene para generar ventajas, es un jugador que lo hemos comentado muchas veces, súper inteligente, súper intenso en situaciones defensivas. No le puedes exigir que vaya a ayudar al lateral en su área cada vez, porque entonces el jugador estaría desgastado, pero sí que en situaciones donde él está defendiendo de cara, termine siendo decisivo. Fijaos aquí cómo él va a aguantar a Miguel Gutiérrez para recuperar la pelota en esta acción metiendo la pierna, y más allá de meter la pierna termina conduciendo 20-30 metros y en el momento exacto asiste a Robert Lewandowski para que el polaco genere la ocasión, podríamos decir que más clara del primer tiempo, en ese disparo pierna izquierda que se va justo al centro de la portería donde Gazzaniga lo para, pero es una acción donde Lamine Yamal se la inventa por completo, con ese robo a Miguel Gutiérrez, una conducción larguísima y esa asistencia que, como ya sucedió ante Osasuna, no va a contar, no va a subir a la hoja estadística porque el compañero lo falla, pero es que ante Osasuna y Girona Lamine ha generado 3 goles clarísimos que no han subido al marcador. Lo bueno que tiene Lamine Yamal es su intuición defensiva. Eso creo que es muy importante porque anticipa lo que va a suceder. Al igual que lo hace cuando el Barça tiene la pelota, también es capaz de hacerlo cuando el Barça está defendiendo. Fijaos en esta acción como él va a leer que el pase va a ir de Krejci hacia Miguel Gutiérrez y él ya va a anticipar el pase del jugador del Girona para cortar esa acción defensiva, anticipar en ese tipo de movimientos con unas piernas que son muy largas. Es algo muy infravalorado en Lamine Yamal. Las piernas son larguísimas y Lamine Yamal, conduciendo, termina disparando en esta acción al cabo de 5 minutos del pase anterior, es decir, en solo 5 minutos había generado 2 ocasiones clarísimas de gol, una para Lewandowski, otra que se la guisa él mismo, y aquí fijaos como el cuerpo no lo tiene bien perfilado para el golpeo, se le va muy arriba, en vez de buscar un golpeo más seco al palo largo del portero, ahí intenta tirar el cuerpo hacia atrás, lo que termina provocando que ese disparo no vaya a puerta. La presión del Barça ante el Girona fue súper intensa. Conocedores los hombres de Flick que Michel es un técnico que lo que va a priorizar es tener mucho la pelota, repetir pases, arriesgar para tratar de superar al Barça. Lo que hizo Flick es redoblar la apuesta. En vez de protegerse, fue a presionar todavía más alto. Fijaos en esta jugada, tenéis aquí arriba, el Barça está con 5 jugadores, con Lewandowski y Lamine Yamal en área del Girona, Koundé saltando prácticamente, siendo el tercer jugador más alto de todo el equipo, y Gavi y Fermín apretando por detrás. Un Barça que por lo tanto está forzando al Girona a tomar riesgos, a asumir ese tipo de envíos verticales y a dándole tiempo al resto de compañeros azulgranas para dar ese paso hacia adelante, por lo tanto morder el siguiente envío. El Girona se ve obligado por lo tanto a buscar un pase vertical y fijaos el Barça cómo salta Araujo muy lejos, el central uruguayo, para recuperar el balón, y como Pedri aprieta y Ángel, hace lo propio Gavi con Artur Melo, por lo que el Girona aquí realmente no tiene opciones de progresar. Se ve obligado a intentar un pase hacia atrás que va a ser imposible de darse porque el Barça tiene totalmente controlada la situación. Y a partir de ese robo el Barça ya te va a generar una ocasión con una recepción de Lamine Yamal en área del Girona. El Barça es cuestión de tiempo que vaya aprovechando más y más estos robos, porque ayer vimos que el Girona creo que tuvo suerte en ese sentido, porque el Barça no le penalizó demasiado, pero lo lógico es que el equipo de Hansi Flick haga mucho daño con esas recuperaciones tan altas. Una vez el Girona recuperaba la pelota, es que fijaos la capacidad del Barça para ahogar la salida del contrario. Repito, el Barça ayer firmó el partido de más altura defensiva del curso, siendo uno de los partidos con más presiones en campo contrario. De hecho, solo el partido del Atlético de Madrid, en ese Barça 1, Atlético de Madrid 2, que fue un dominio brutal del Barça de Hansi Flick, el Barça realizó más presiones en campo rival que ayer. Ayer fue una barbaridad lo que presionó el equipo de Flick en campo contrario, ahogando al Girona. Y fijaos, en el momento de la pérdida, el equipo muy bien perfilado, con Koundé siendo muy agresivo, Fermín por detrás, por lo tanto negando esa salida limpia al Girona, y con un Eric García. Fijaos hasta dónde acude, la capacidad de Eric, que luego hablaremos de él porque se marcó un partidazo, de hacer esas coberturas, de entender muy bien dónde tenía que ir una vez el Girona trataba de superar esa primera presión, cayendo a banda, protegiendo el costado de Jules Koundé, incrustándose muchas veces como ese tercer central. Eso creo que le dio mucho al FC Barcelona, porque además fue, después de Pedri, el jugador que más balones recuperó. Fue Eric García
con 12. Una de las claves es que cuando el Barça tiene la pelota lo que lograba era hundir al Girona. Luego lo veremos con mucho más detalle, pero ¿qué sucedía si había una pérdida? En el momento de la pérdida del FC Barcelona, fijaos cómo el Girona trata de salir con el balón controlado, ya podéis ver a Eric García tratando de anticipar y Pedri y Gavi, que están los más cercanos al, diríamos, epicentro de la jugada, persiguiendo ya de inmediato al futbolista del Girona. Por lo que, una vez ahí, Eric anticipa y el Barça, como podéis ver, ya ha recuperado la pelota. Hay ese movimiento de ser muy agresivo en los primeros 1 o 2 segundos después de la pérdida para tratar de ahogar al rival y a partir de ahí generar muchas situaciones de ventaja, de continuidad, para que el Girona nunca estuviese cómodo. Lo que buscaba el equipo de Flick era que el Girona jugase balones hacia los costados. Aquí lo tenéis, un balón aéreo sobre la zona de Alejandro Francés del lateral diestro, saltar con el lateral, en este caso Gerard Martín hizo un gran trabajo también a nivel defensivo, estuvo muy bien ahí Gerard Martín, y a partir de ese balón directo, de esa disputa aérea, el Barça lo que buscaba era barrer la segunda jugada, y lo lograba precisamente de nuevo con la figura de Eric García, estando muy cercano a todas esas zonas. La capacidad que tiene, sobre todo a nivel defensivo, para estar bien posicionado, marcó mucho la diferencia respecto al Girona y le permitió al Barça un ataque casi eterno. Me gustaría ahora centrarme en el partido de Eric García. Hemos hablado de el Barça a nivel defensivo, de todo lo que logró el equipo de Flick con esa presión súper agresiva, pero creo que es momento de hablar de Eric porque honestamente estuvo de 10 en el partido de ayer. Si no fue el MVP, estuvo muy cerquita de serlo, gracias a su enorme lectura en el juego, su capacidad técnica para jugar la pelota y su habilidad táctica para ir llenando esos huecos que se vaciaban tanto con balón como sin él. Eric marcó la diferencia y fue una pieza clave para entender el gran partido del Barça. Vamos a verlo porque el equipo de Flick parece haber encontrado ya un argumento muy competitivo para cuando quiera dar descanso también a Frenkie de Jong. Algo que me gusta del partido de Eric es su habilidad para detectar esas zonas que tiene que ocupar, algo que es complicado honestamente cuando no es un mediocentro de pura cepa, cuando él no está habituado a jugar en esas zonas. Fijaos lo que trataba de hacer el Barça era, con Gerard Martín muy abierto en esa banda izquierda, fijar al lateral rival, Alejandro Francés, para así generar esos espacios en esas zonas intermedias. Lo hacía arrastrando, por ejemplo, aquí lo tenéis, a Pedri con Artur. La posición más retrasada de Pedri permitía que el Barça tuviese ese mediocentro del Girona fijado y a partir de ahí se liberaban esas zonas y fijaos Eric García lo que va a hacer en esta jugada. Cómo él aquí va a leer el desmarque que tiene que dar, porque este espacio se ha quedado liberado y aquí tenéis a Eric que lo que va a hacer es ocupar ese espacio, por lo tanto ofrecerse muy bien en un espacio que se ha quedado totalmente liberado, porque el Girona lo que trata de hacer es protegerse en área propia, tiene a los 4 defensas muy juntitos para no dejar espacios, lo que obliga al resto de piezas a dar saltos muy largos y por lo tanto se desocupan zonas. Cuando la defensa se comprime siempre se van a desocupar zonas. Y aquí tenéis a Eric apareciendo en esa posición, por lo tanto movilizando toda la estructura rival y permitiendo que el Barça haya ganado ya muchos metros. Pero es que además le vimos muy fino a nivel técnico a la hora de tomar decisiones. Fijaos en esta jugada justo al iniciar la segunda parte, balón que recibe Eric y aquí el control tiene que ser hacia adelante, pero tiene que ser un control medido porque si se perfila hacia su derecha le podría robar la pelota el futbolista del Girona, hacia su izquierda tiene también a un rival, por lo tanto el control tiene que ser pulcro hacia adelante, le sale las mil maravillas y una vez le sale la ayuda, lo que hace es un pase de 3 dedos fantástico en profundidad para que sea Robert Lewandowski el que vaya a perseguir ese balón. El pase de Eric es muy bueno y la jugada termina en este remate de Lamine Yamal. De hecho, ayer Lamine disparó 7 veces. Es el día que más veces ha disparado junto al partido ante el Getafe, en ese Getafe-Barça. Lamine Yamal nunca había disparado tantas veces en Liga como ayer y el día del Getafe 7 veces. Y como el día del Getafe también se va sin marcar. La enorme capacidad de Eric a nivel táctico para ir leyendo distintas situaciones se vio, por ejemplo, cuando era Pedri. En este caso aquí tenéis marcado a Pedri, el que venía a recibir más atrás como primer receptor. Eric lo que hacía era subir su altura a nivel ofensivo, ocupando por lo tanto esa posición de interior izquierdo. Es decir, él, que es un central, ocupaba posiciones de mediocentro, pero si hacía falta también se iba más arriba, y eso fue clave, como veréis en esta acción, para que el Barça tuviese mucha fluidez ante el Girona. Una vez el Barça trataba de encontrar ese tercer hombre, fijaos lo que va a hacer Eric García. Aquí lo tenéis en paralelo a Fermín López, ocupando por lo tanto los costados del mediocentro. Como Pedri atraía tanto las atenciones de uno de los dos mediocentros, quedaba liberada esa posición. Arnau Martínez se quedaba fijado con Gavi, pendiente de lo que hacía el futbolista andaluz, y fijaos el Barça lo que iba a lograr. Primer toque de Fermín fantástico para que el jugador que apareciese fuese Eric, ahí conduciendo hacia adelante, perfecto ahí Eric,
con esa conducción para terminar dejando a Lamine Yamal en el pico del área. Y además Eric García habiendo tirado ese desmarque exterior. Una jugada que yo creo que define a la perfección el rol de Eric, muy dinámico, dando velocidad al juego, apenas fallando pases y por lo tanto, evidentemente sin ser un futbolista como Frenkie de Jong en esa posición, sí entendió muy bien lo que le pedía el partido, lo que tenía que ofrecer y lo entendió siempre y lo ofreció además a las mil maravillas. Como veis en esta jugada, se posiciona bien, ofrece una salida y a partir de ahí controla hacia adelante, como estamos viendo que lo estaba dando continuamente y jugar rápido hacia el bueno, es decir, hacia Lamine Yamal. En salida de balón fue clave la presencia de Eric también, cuando el Girona en alguna de las pocas ocasiones se animó a presionar o pudo hacerlo realmente. Fijaos, Eric, lo que hacía el Girona, trató de situar a Artur Melo, al exjugador del Barça, muy arriba en la presión. ¿Por qué? Porque es el centrocampista más lento y por lo tanto es el que Mitchell, entiendo, quería que estuviese más lejos de la zona de Lamine para hacer esas ayudas. Era el medio centro del equipo, pero sin balón trataba de presionar más arriba para evitar que fuese él quien tuviese que hacer esas coberturas. Y claro, al ser un jugador tan lento, Eric sacó ventaja. Fijaos aquí lo que va a hacer Eric García es un control hacia adelante con valentía, ese control orientado de nuevo hacia adelante, recibiendo presionado para eliminar la presión y así, fijaos como a través de ese control ya ha logrado dejar de cara a Pedri con el Girona desordenado, un Girona que está presionando muy arriba y ha logrado por lo tanto absorber toda esa presión. Y la jugada termina con el control hacia dentro de Lamine y fijaos el Barça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores del Barça corriendo de cara con tan solo esos 5 jugadores del Girona en campo propio. Por lo tanto, una situación generada a los 20 segundos de ventaja gracias a Eric García. Antes de ir a la fase con balón del Barça, quería enseñaros también esta acción defensiva de la presión inmediata a la pérdida en área del Girona. Fijaos el Barça, la cantidad de densidad que tiene de jugadores que acumula en el área del Girona. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del Barça, es decir, el 50% de los jugadores de campo en el área del Girona para apretar cada uno de ellos a un rival. ¿Qué obliga al Barça con esto? Forzando a que el Girona pegue un pelotazo, como es en este caso. Mirad dónde está apretando Lamine Yamal, dónde está Koundé controlando también la posición de Miguel Gutiérrez, recuperando la pelota Pedri en la frontal y con esto logras que el Girona, sin estar bien posicionado, estando todavía muy hundido, perdiendo altura, porque mirad por ejemplo dónde tienen a Asprilla al extremo, es el jugador más retrasado del equipo en este momento, gracias a la presión del Barça. Pedri filtra un gran pase para Fermín y aquí el Barça vuelve a gozar de una ocasión, es decir, otra vez más el Barça gozando de una ocasión tras pérdida. Ayer el Barça realizó 7 disparos tras una recuperación alta. Fue el equipo de la jornada que más veces lo logró. En el partido de ayer, los dos jugadores que más pases dieron en el último tercio fueron Pedri y Lamine Yamal. De hecho, Pedri y Lamine Yamal dieron el mismo número de pases en el último tercio del campo. Fueron 41 pases, que es una barbaridad. Entre los dos, 80 pases. Lo que significa que si estos dos jugadores participan tanto en el campo del Girona cerca del área contraria, el Barça va a tener más fluidez, el Barça va a estar más preparado para jugar mejor. Os voy a dar un dato que me parece muy relevante y es que Pedri este año en Liga ha firmado 3 partidos por encima de los 100 pases intentados. 2 de ellos son ante Osasuna el otro día y ante el Girona ayer. Es decir, 2 de los 3 partidos más pasadores de Pedri se han dado en las últimas 2 jornadas, que han coincidido con 7 goles del Barça y con un gran juego del equipo. No creo que sea casualidad y nos está enseñando cuál es el futuro de Pedri. Si bien es verdad que Pedri está siendo un jugador muy mandón, creo que todavía puede serlo más y estos 2 datos nos lo están mostrando. El objetivo del Barça con balón era movilizar al Girona, movilizarlo para que se hundiese, perdiese mucha altura y apareciesen espacios intermedios. El Girona trataba de defender en una especie de 4-4-2, dejando a Tsigankov y a Danjuma arriba en la punta del ataque y situando a 4 jugadores por dentro. ¿Qué buscaba el Barça? Fijaos en esta acción que os marco, cómo lo que hace es retrasar la posición de Eric para traer a uno de los puntas, emparejar, por lo tanto, aquí tenéis en la punta del ataque un 2 contra 2, los 2 puntas contra los 2 centrales, y esto permite abrir, como os estoy marcando, la posición de Íñigo, como una especie de interior izquierdo, porque lo que está haciendo el Girona es emparejarse por dentro. Arnau Martínez con Gavi y Ángel Herrera con Pedri, por lo que el FC Barcelona aquí tiene ventaja. Lo que logra es que Íñigo reciba totalmente solo, y a partir de ahí, fijaos cómo lo que pasa es que el Girona pierde tantos metros que hay un desmarque por delante, que Íñigo puede volver a ser receptor y que por lo tanto el Barça ya ha logrado su objetivo. El Girona de Mitchell trataba de emparejar, como se estaba diciendo, individualmente cuando el Barça tenía la pelota en zonas centrales, para así evitar, o por lo menos minimizar, porque evitar es muy difícil, que el equipo de Flick se sintiese cómodo. ¿Qué sucede? Que el Barça está en un momento de forma tan dulce, tan positivo, que resulta muy complicado presionar a este equipo. Fijaos
aquí la acción que vamos a ver entre Lamine, Fermín y Pedri. Os estaba diciendo antes que Lamine y Pedri fueron los dos futbolistas del FC Barcelona que más pases dieron en el último tercio, con 41 cada uno. Claro, es que cuando el Barça se junta en ese sector, lo que sucede es siempre maravilloso. Aquí lo que está logrando el Barça es que la posición de Fermín, mirad dónde está Fermín, es prácticamente la de un delantero centro, por lo que ya tiene a ese jugador que está molestando tanto la espalda del lateral, en este caso Miguel, como al central, y el Barça lo que hace es juntarse en ese costado con Pedri, que juega al primer toque de forma fantástica para Lamine, y con Jules Koundé. Un 3-2, superioridad tanto cualitativa como numérica, que el Barça evidentemente transforma en una ventaja. Una vez aquí el Barça empieza a tirar paredes, Lamine con Fermín, esto obliga al Girona a cerrarse y Lamine sigue persiguiendo por fuera y termina con este centro de Lamine Yamal que quería encontrar a Robert Lewandowski. Jugada fantástica del Barça para apreciar esa velocidad de juego, ese dinamismo entre piezas que, más allá de quién juegue, si es Dani Olmo, si es Gavi o si es Fermín, siempre se complementan a las mil maravillas con Lamine Yamal. Me gustó mucho la idea y el planteamiento de Hansi Flick porque constantemente lograba la ventaja que quería. Fijaos aquí, lo que estáis viendo es como lo que trata de hacer el FC Barcelona es hundir mucho al Girona. Alejandro Francés, el lateral, está pendiente de Gavi, un Gavi que en muchas ocasiones se quedaba muy arriba, aunque había mucha movilidad, y la posición de Pedri, tan retrasada, prácticamente abierto, como si fuese una especie de lateral cerrado, lo que hace es llamar la atención del Girona. Estás forzando, en este caso, a Chigankov, a uno de los puntas, a saltar, por lo tanto ya a estar obligado a defender mucho más lejos. La posición de Gerard Martín muy alto obliga también a Arnau Martínez a estar pendiente y el Barça va a generar el espacio que ya conocemos como zona Pedri, que es esa zona una vez la pelota pasa de dentro afuera. Aquí lo tenéis, la pelota va de dentro afuera y el que termina recibiendo totalmente solo, con tiempo y espacio, es Gavi, que antes veíamos que estaba como un delantero centro, retrasa su posición, recibe de cara y el Barça aquí ya tiene por delante el movimiento de Lewandowski, el movimiento de Fermín, el apoyo de Eric y totalmente solo en banda Lamine Yamal. De hecho, volvemos a ver el mismo punto. El Girona tenía tanto miedo a la circulación del Barça que aquí os he situado el plan defensivo de Mitchell y lo que hacía el Barça para superarlo con mucha facilidad. Emparejamientos individuales en el centro del campo. Fijaos, Arnau Martínez con Gavi, Yangel Herrera con Eric García y pendiente, ojo, Chigankov, el punta de Pedri, por lo que el Barça con ese movimiento lo que lograba era desordenar en un movimiento circular al Girona, generar espacios y tener mucha altura en su bloque, porque Íñigo Martínez, al no tener ningún jugador que le esté presionando, puede avanzar y ser esa referencia para construir el juego. A partir de aquí lo que logra el Barça es generar esos espacios entre lateral y central. Pedri se desmarca muy bien por delante y aquí está a punto de marcar el Barça un gol con ese centro de Pedri al que no llega Robert Lewandowski. De nuevo el Barça superado gracias a su plan de ataque a la defensa del Girona. No nos escondemos y decimos que el plan del Barça pasa por poner a Lamine Yamal el máximo número de veces en ventaja para que pueda marcar las diferencias. Ayer volvió a ser un partido en el que Lamine ni marca ni asiste. De hecho, se va con una ocasión muy importante generada que hemos visto antes y un disparo al palo prácticamente en el último minuto del partido. Pero aún así podemos argumentar con total razón que fue el mejor jugador del partido, el jugador más decisivo, no en cuanto a lo que pasó en el marcador, pero sí en cuanto a todas las ventajas que pasaron en el terreno de juego. Vamos a ver la jugada ahora del 2-1, del gol del Barça, 3 minutos después de que marcase Arnaud Danjuma. Fijaos lo que va a generar Lamine Yamal solo con su presencia. En esta jugada lo que va a hacer Lamine Yamal es recibir un pase de Fermín prácticamente sin ninguna ventaja. Lamine Yamal se va a ir no solo de Miguel Gutiérrez después de que le haga falta, aquí tenéis como el árbitro lo que está haciendo es señalar la ley de la ventaja. Lamine se va de uno, Lamine se termina marchando también de la ayuda, en este caso de Yangel Herrera, y cuando se ha marchado de dos jugadores ya permite que el Barça encuentre acomodo en el otro costado. Y a partir de aquí, fijaos lo bien que lo va a hacer Gerard Martín con ese pase dentro del área para Gavi. De nuevo el Barça ha logrado lo mismo que os comentaba antes, llevar la pelota fuera para volver a encontrarla dentro. Y aquí Gavi lo va a hacer muy bien porque va a buscar ese centro al segundo palo para que Fermín asista finalmente a Robert Lewandowski. Como viene siendo habitual, el Barça de Flick busca juntarse en el mismo sector. Aquí os lo he marcado de color rosa, como el Barça busca tener a la mayoría de sus futbolistas en ese sector del campo. Pedri, Fermín, Gavi, Lamine y Koundé. 5 jugadores, todos ellos, sobre todo Pedri, Gavi, Lamine, Fermín, de muy buen pie, de mucha capacidad asociativa y giro entre líneas, cerquita, para precisamente buscar que con todos estos jugadores cerca de la zona de balón, una vez reciba Lamine, haya muchas líneas de pase, porque ahí se van a ir abriendo.
Fijaos que cuando recibe Lamine Yamal, por delante suyo hay ese desmarque de Gavi. Un desmarque de Gavi fantástico, aprovechando que está lejos de la teórica posición en la que él inicia, que es como extremo izquierdo, y está atacando a la espalda de Krejci. Ahí está aprovechándolo Gavi, y Lamine Yamal, evidentemente, cualquier desmarque que se dé, lo va a ver. Mete un pase fantástico que está a punto de suponer una gran ocasión para el Barça. Algo que me gusta del Eric mediocentro es que es un muy buen pasador. Evidentemente no tiene la creatividad de Pau Cubarsí. Eso yo creo que es evidente. Cubarsí es un jugador que entre líneas encuentra mucha más facilidad a los jugadores, que tiene esa capacidad para engañar mucho más desde el pase, pero Eric es un pasador fantástico. Tiene un gran pase tenso y normalmente lo que suele dar es mucha velocidad a esos envíos. Fijaos aquí lo que va a hacer es, en vez de jugar sobre Koundé, que sería lo más lógico, va a buscar directamente el pase sobre Lamine Yamal, que está abierto. Ese pase con la tensión necesaria permite dos cosas. La primera, que Lamine ya reciba y esté de cara, por lo que pone a todo el Girona a defender, porque te está amenazando con esa conducción. Y segundo, como consecuencia de lo primero, es que el Barça ya esté en disposición de volver a encontrar su zona favorita. Fijaos aquí como el control de Lamine, que es un control que lo pone a encarar, obliga a todo el Girona a correr hacia su portería, porque tienen miedo, evidentemente, de lo que pueda hacer Lamine Yamal. Eso ya solo, que parece una tontería, es una ventaja enorme para el Barça, porque está forzando al rival a algo que no quiere hacer, además con el 2-1 en el marcador, es decir, con la necesidad de ir a por el partido. Y finalmente, gracias a ese pase de Eric para Lamine y de la amenaza de Lamine, el Barça va a volver a encontrar su zona favorita, que es Pedri, en esa zona del campo, de cara, pudiendo recibir con todo el tiempo del mundo. Es que contar con Pedri y con Lamine Yamal es una auténtica barbaridad. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo estos dos jugadores, justo en la jugada después del 1-1, había marcado Danjuma hacía 10 segundos, van a generar una jugada de gol de la nada. Mirad ahí Pedri recibiendo entre centrales. Es el futbolista que en muchas ocasiones venía a recibir la pelota ahí. Yo creo que una de las grandes claves del Barça de Flick a lo largo de esta temporada ha sido la capacidad que ha tenido para generarle espacios de recepción a Pedri. Al principio Pedri recibía mucho más arriba y paulatinamente Pedri ha tenido la capacidad de decidir si quería o no recibir más abajo y por lo tanto de participar mucho más. Pedri va a hacer un cambio de orientación fantástico buscando precisamente a Lamine Yamal, que como tenéis aquí abajo en la pantalla está totalmente abierto para poder recibir. El pase de Pedri es fantástico. Y aquí Lamine Yamal lo que va a hacer es una conducción hacia adentro, darle tiempo a Koundé para que pueda correr por su espalda. Lamine Yamal es un auténtico genio en ese tipo de situaciones, es muy crack conduciendo, fijando y por lo tanto permitiéndole el tiempo y el espacio a los compañeros. Y aquí Lamine ha asistido de tacón a Koundé para que el francés tenga esta situación de gol. Aquí podía meter un disparo cruzado que al final, yo no sé si intenta un disparo o un centro, no termina yendo a portería, pero qué acción se inventa Pedri y luego sobre todo Lamine Yamal con esa conducción y el pase de espuela. Estamos viendo que Lamine no para de generar ventajas, que mucha gente a lo mejor en el directo, bueno, pues se queda con que no ha marcado, que no ha asistido, que no, y que por lo tanto no ha tenido ese peso en el marcador, pero es que viendo lo que os estoy contando en este análisis se ve perfectamente todo lo que genera Lamine Yamal, que como dijo Michel, es el mejor extremo de la liga. Pero es que tener a Pedri es una auténtica burrada. Volvemos a repetir lo mismo, está marcando diferencias en cada partido a un nivel altísimo. Ayer os voy a poner 3 ejemplos ahora de Pedri, que para mí son 3 jugadas totalmente diferentes, pero que explican el por qué es tan bueno. Y son 3 jugadas, una defensiva, otra de retención y otra de pase, para que veáis lo buenísimo que es este jugador y el impacto que genera, ya no solo en el Barça, sino sobre todo en la mentalidad del rival, de ver cómo Pedri en realidad es impresionable. Esta jugada para mí explica muy bien lo bueno que es Pedri en espacios reducidos y la habilidad que él tiene para zafarse de jugadores rivales. Fijaos aquí lo que va a hacer Pedri en esta situación donde el Barça trata de salir con el balón controlado. Lo que hace aquí el Barça es darle la pelota a Pedri. Gerard Martín dice, se la voy a dar a Pedri, va a recibir el canario, no tiene opción de pase hacia atrás, no tiene opción de pase hacia adelante, le va a presionar un jugador por su espalda, otro de cara, y lo que va a hacer Pedri es irse hacia la línea de banda, es decir, hacer aquello que en teoría te va a restar menos espacio, te va a restar más espacio porque te está limitando la línea de cal, pero es que Pedri se inventa situaciones, inventa tiempo, inventa espacio y lo que hace aquí Pedri es habilitar justamente a Íñigo Martínez para dejarlo ya de cara. ¡Qué fantástico futbolista es el canario! De nuevo, una misma situación en la que Pedri, como os enseñaba antes, viene a recibir en el centro del campo, entre centrales. Algo que teóricamente está reservado para el mediocentro, pero es que Pedri, el Barça le está otorgando esta libertad. Fijaos, una vez Pedri recibe, hay ese movimiento de Koundé que estamos viendo bastante, que es romper por delante, aprovechando que Lamine Yamal va a llamar la atención siempre, sí o sí, del lateral contrario. Koundé aprovecha que hay ese espacio grande para desmarcarse. El pase de Pedri es fantástico, un gran pase del canario hacia adelante, y ahí Koundé está a punto de regatear lo que hubiese podido significar una jugada de gol.
Y esta jugada a nivel defensivo de Pedri me pareció puro Sergio Busquets. La pelota le pasa por su izquierda y Pedri está mirando con la cabeza ladeada hacia su derecha. Si el balón pasa es una ocasión clarísima de gol por el Girona. Minuto 28 de encuentro. Y fijaos aquí Pedri lo que va a hacer es con la pierna izquierda, viendo que el balón le está pasando por detrás, él tiene esa capacidad de coordinación para meter la pierna, no solo robar el balón, sino que encima regatea a Asprilla. ¡Qué auténtico genio es Pedri González! Me gustaría destacar los nombres también de Fermín y de Gavi, porque creo que esta pareja en zonas interiores tiene cosas muy positivas, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Ayer el partido de Fermín volvió a ser muy bueno, disparó bastantes veces, asistió una vez, estuvo activo para poder trabajar, y Gavi me volvió a encantar. Después de su enorme partido ante Osasuna, es verdad que con menos participación porque jugó más arriba, pero estuvo muy bien el bueno de Gavi en esa zona. Creo que es muy interesante el partido de ambos futbolistas. Al final, contar con Gavi y con Fermín significa situaciones como esta, donde hay un balón a banda y fijaos la agresividad con la que salta Gavi para que el Barça pueda recuperar el balón. Esto te lo dan jugadores como Gavi o como Fermín. Precisamente en caso de pérdida, aquí tenemos ahora el movimiento de Fermín. Parece zipi y zape. Fijaos aquí Fermín cómo lee el mal control de Arnau Martínez, cómo va al suelo el futbolista andaluz para que el Barça recupere el balón. Interesante ya que en el tramo final, antes del cambio de Eric García, viésemos algunos minutos de Frenkie de Jong como media punta o como interior más adelantado. De nuevo, esa posición que parecía ya olvidada por el neerlandés, algo que vimos sobre todo en los primeros partidos cuando de Jong volvía de su lesión, y ayer en unos minutos vimos ese cambio de roles, y de hecho así nació la jugada del 3-1. La jugada del 3-1 nace precisamente de un pase a Frenkie de Jong, que estaba siendo el jugador más adelantado del centro del campo. El control orientado ante Arnau Martínez es fantástico, cómo se gira, evita la entrada, puro Frenkie de Jong, esa conducción potente, esa zancada elegante que tiene, termina dividiendo a la perfección en ese 3 contra 2, asiste a Lewandowski, que se inventa un auténtico golazo porque el control hacia adentro es muy bueno y el remate con la pierna diestra también. De hecho, Frenkie vuelve a ser clave en el 4-1 ya jugando como mediocentro. Todo parte de una nueva situación en la que Frenkie de Jong va a recibir totalmente solo. Fijaos aquí como Frenkie se posiciona al lado de Pedri. De nuevo el canario atrae tantos jugadores que lo va a encontrar totalmente liberado. Una vez recibe de Jong, hay un doble movimiento por delante. Valde se va a desmarcar y esto va a liberar a Gerard Martín. Frenkie lo va a encontrar muy bien, el pase es fantástico para Gerard Martín, que tiene tiempo y espacio hacia adelante. El pase de Gerard es buenísimo y aquí el detalle técnico de Ferran, control con la pierna diestra, control muy difícil en carrera y luego gran remate con la pierna izquierda. Podríamos decir que casi como único punto negativo está la jugada del gol del Girona, una jugada que recordó mucho a la del año pasado ante el PSG. No descubrimos nada si decimos que Ronald Araujo es el central menos preparado de toda la plantilla para sacar la pelota. Ayer creo que el Girona tampoco le puso en demasiados problemas, pero sí que en la jugada del gol le forzaron a hacer un pase vertical, y aquí creo que Lewandowski, fijaos en el momento del pase, cómo Lewandowski tiene la posición ganada a Daley Blind, está por delante, además Blind es un central que realmente no es demasiado corpulento, no tendría que ser una amenaza para Lewandowski, y el delantero polaco en el momento de la anticipación no logra meter bien el cuerpo, le anticipan y aquí el Barça con la defensa desorganizada termina perdiendo el balón. De hecho, el Barça apenas concedió absolutamente nada al Girona en una de las pocas presiones desorganizadas. Fijaos lo que sucede en este momento cuando Araujo no logra intercepcionar esta transición. Uno de los centrales está por lo tanto ya muy lejos de la posición y al estar Jules Koundé en esa altura, fijaos dónde está Koundé, prácticamente a la altura del delantero centro, es decir, está por delante del delantero centro Koundé. Lo que sucede es que en este espacio aquí abajo se genera muchísima distancia y el Barça por lo tanto tiene que verse forzado a una intervención milagrosa de Íñigo Martínez. Estos serían los dos únicos apuntes, podríamos decir, negativos de todo el partido. En definitiva, fue un gran partido del Barça, dejando muchos detalles tanto a nivel colectivo, defensiva y ofensivamente, como también a título individual, que he señalado o he tratado de hacerlo aquí en este vídeo, en esta La Lupa, que espero que os haya gustado, así que dejadme por aquí abajo vuestros comentarios, no olvidéis en darle like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.